Hola a todos, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en este rinconcito de YouTube, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Aquí nos encanta desgranar las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, analizar las tendencias y por supuesto mantenernos al día con nuestros famosos favoritos. Y hoy, amigos, tenemos una noticia que ha sacudido el universo de las celebridades turcas y, la verdad, es un auténtico terremoto de declaraciones. Vamos a hablar de algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo, un tema que ha generado un montón de especulaciones y chismes. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque hoy nos adentraremos en el fragor de la batalla entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. El título ya lo dice todo. Demet Özdemir explota contra Can Yaman, ¡qué vergüenza! Y créanme, la cosa está que arde. Si aún no lo han hecho y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la fama, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse, es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Y si les gusta lo que ven, regálenos un buen like, eso siempre nos anima a darlo todo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un foco de atención mediática. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, la química entre ellos traspasó la pantalla y por un tiempo pareció que el romance era una realidad. Los rumores, las fotos juntos, las declaraciones ambiguas, todo alimentaba la fantasía de los fans. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan volátil, las cosas cambian. Y parece que en el caso de Demet y Can, el cambio ha sido más bien una implosión. Lo que ha sucedido es que Demet Özdemir ha roto su silencio de una manera bastante contundente y al parecer, sus palabras van dirigidas, directa y duramente, hacia su excompañero de reparto Can Yaman. La chispa que ha encendido este polvorín, según los informes que nos llegan desde Turquía y que están siendo replicados por medios internacionales, parece ser una serie de comentarios o actitudes de Can Yaman que Demet considera inaceptables, incluso vergonzosas. Para entender la magnitud de esto, debemos retroceder un poco. Can Yaman, desde que su fama explotó a nivel internacional, ha tenido una vida mediática muy activa. Ha estado en muchas entrevistas, ha participado en eventos y en ocasiones, sus declaraciones o su comportamiento han sido objeto de debate. Por otro lado, Demet Özdemir, si bien es una figura pública muy querida, ha mantenido un perfil un poco más reservado en cuanto a su vida privada y sus relaciones pasadas. La noticia ahora es que Demet, que generalmente es una persona que evita el conflicto público, ha decidido alzar la voz. Y cuando Demet Özdemir alza la voz, créanme, hay que escucharla. Los detalles exactos de qué ha sido lo que ha detonado esta explosión de Demet son un poco difusos todavía, y como siempre en estos casos, hay versiones cruzadas y rumores. Pero lo que parece estar claro es que Demet siente que Can Yaman ha cruzado una línea, y esa línea, según ella, está relacionada con la falta de respeto, la manipulación o quizás, la explotación de su conexión pasada para beneficio propio. La palabra vergüenza que aparece en el título, amigos, no es algo que se use a la ligera. Indica un profundo malestar y una decepción considerable. Imaginemos el escenario, Demet Özdemir, una actriz consolidada, respetada por su talento y su profesionalismo, se ve obligada a pronunciarse públicamente ante algo que le resulta inaceptable. Esto nos habla de una situación que seguramente ha sido tensa y prolongada. No es una reacción impulsiva, sino más bien el resultado de una acumulación de situaciones. Los medios turcos han estado efervescentes con esta noticia. Se habla de que Can Yaman ha estado haciendo comentarios o dando entrevistas donde insinúa cosas sobre su relación pasada con Demet, o quizás, ha estado utilizando el recuerdo de su éxito juntos para promocionar proyectos actuales. Y Demet, al parecer, ha llegado a su límite. Su reacción, según lo que se filtra, no ha sido precisamente un ataque directo, sino más bien una expresión de decepción y, como decíamos, de vergüenza por cómo se están manejando las cosas. Esto nos abre un abanico de preguntas. ¿Qué tipo de comentarios son los que han molestado tanto a Demet? ¿Está Can Yaman reviviendo el pasado de una manera que no le agrada? ¿Ha habido alguna falta de respeto hacia su persona o su carrera? La verdad es que en el mundo del espectáculo, las dinámicas entre excompañeros y exparejas pueden ser muy complejas. A veces la fama y el éxito pueden llevar a comportamientos inesperados.
Lo que es fascinante de esta situación es ver cómo dos figuras tan prominentes, que en su momento generaron tanta ilusión en el público, ahora se encuentran en lados opuestos de una controversia. La imagen pública de ambos está en juego, y la forma en que manejen esta situación dirá mucho de su carácter y su madurez profesional. Para Demet, este tipo de declaraciones públicas, aunque incómodas, pueden ser necesarias para establecer límites y proteger su imagen. Es una señal de que ya no está dispuesta a permitir que su nombre o su pasado sean utilizados de manera que la incomoden. Es un acto de reivindicación. Y para nosotros como espectadores, es una ventana fascinante a las complejidades del mundo de la fama, donde las relaciones profesionales y personales se entrelazan de formas a menudo impredecibles. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión, parejas que brillaron juntas en pantalla y luego tuvieron relaciones complicadas fuera de ella. El caso de Demet y Can no es único en ese sentido, pero sí destaca por la intensidad de la reacción de Demet. Ella, que siempre se ha mostrado profesional y centrada, ha decidido, aparentemente, decir hasta aquí. Analicemos también el posible impacto en la carrera de ambos. Para Can Yaman, este tipo de controversias, si bien pueden generar atención mediática, también pueden tener un efecto negativo en su reputación. Los fanáticos suelen ser muy protectores con sus ídolos, y si perciben que uno de ellos está actuando de manera irrespetuosa o manipuladora, pueden darle la espalda. Por otro lado, para Demet, salir de una situación así con una declaración fuerte y clara puede reforzar su imagen de mujer íntegra y decidida. Es importante recordar que en estos casos, solo tenemos acceso a la información que los medios nos proporcionan y a las declaraciones que se hacen públicas. No conocemos los detalles íntimos de su relación pasada ni los motivos exactos detrás de esta explosión. Sin embargo, la fuerza de las palabras de Demet y el hecho de que haya decidido hablar públicamente nos dan una pista importante de la gravedad de la situación. ¿Qué podemos esperar ahora? Posiblemente habrá más reacciones, más especulaciones y quizás, solo quizás, una respuesta por parte de Can Yaman. O quizás ambas partes prefieran dejar el asunto en manos del tiempo y del público. Lo que sí está claro es que la dinámica entre ellos ha cambiado radicalmente. La magia que vimos en Erkencikus parece haber quedado relegada a la historia, y ahora el foco está en esta riña pública. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propios límites. Y cuando esos límites son traspasados, la reacción puede ser contundente. La vergüenza que menciona el título puede referirse a muchas cosas: vergüenza por el comportamiento de Can, vergüenza por la situación en sí, o vergüenza por tener que llegar a este punto. Para concluir, amigos, esta noticia nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas concretas. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir ha decidido hablar, y lo ha hecho con firmeza. La relación entre ella y Can Yaman parece haber llegado a un punto de inflexión, y las declaraciones de Demet sugieren que hay un descontento profundo por parte de ella hacia su excompañero. La palabra vergüenza es un eco fuerte que nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder, respeto y fama en el mundo del entretenimiento. Así que, mis queridos espectadores, eso es lo que sabemos hasta ahora sobre esta explosiva situación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero espero que esta información les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo. Les agradezco muchísimo por haberse quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet tiene razón al explotar? ¿Qué tipo de comentarios creen que Can Yaman pudo haber hecho? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar y a traerles el contenido que realmente les interesa. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció entretenido e informativo, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Eso nos anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, o simplemente con quien creen que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así estaremos siempre en contacto. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento.
Hasta la próxima. Chao, chao.